En el año 2005, en la segunda temporada de Danny Phantom, se nos presentaría una joya animada conocida como el peor de los enemigos, siendo indiscutiblemente el mejor episodio por su complejidad a nivel narrativo para hacer una serie de Nickelodeon, y en este video les explicaré por qué. La historia comienza mostrándonos cómo es la vida en Amity Park 10 años en el futuro y cómo han cambiado los lugares más importantes, siendo que aquí Valerie había completado su entrenamiento como cazafantasmas y al comunicarse con su padre una interrupción la tomaría por sorpresa. Un terremoto provocado por el ataque más poderoso jamás visto de un fantasma destruiría el escudo y de repente el Caballero Oscuro haría acto de presencia. Valerie se vería en la obligación de escapar hasta los antiguos laboratorios Phantom, en donde tanto ella como su padre se encontrarían con un viejo conocido, revelándonos que dicho fantasma, el cual había provocado el lamento fantasmagórico, era nada más y nada menos que el propio Danny del futuro. Al ver la destrucción que había causado y la amenaza que sería, los observadores tendrían en claro que su prioridad debería ser eliminar a Danny Phantom inmediatamente. Volviendo al presente, tanto Danny como sus amigos estarían en la escuela, en donde el señor Lancer explicaría la importancia de la prueba de aptitud académica, básicamente un test que determinará si los estudiantes tendrán una carrera exitosa en el futuro o si se dedicarán a hacer videos en YouTube. Uno de los empleados de la Nasty Burger haría mención sobre los peligros de sobrecalentar una salsa, y aunque no lo parezca, eso será importante más adelante. Debido a la presión por no fallar dicho examen, Danny se pondría nervioso, pero es en este momento que Reloj pondría manos a la obra y le haría una prueba especial. Cuando Danny se encontraba practicando para la prueba, con la ayuda de Jazz, un boomerang creado por sus padres lo golpearía accidentalmente, ya que persigue fantasmas. Una vez estuviera todo despejado, Reloj comenzaría la prueba trayendo del futuro a Diandita para enfrentar a Danny, ya que todo era parte de su plan. Para encubrir a Danny, Jazz terminaría retirándose, y para evitar poner en peligro a su familia, Danny se llevaría a Diandita para seguir su pelea en la Nasty Burger. Allí mismo, el señor Lancer tendría un maletín donde guardaría las respuestas de la prueba, cuando de repente el enfrentamiento continuaría en dicho lugar. Danny recordaría que la salsa de la Nasty Burger puede explotar si llega a sobrecalentarse, por lo que le lanzaría un rayo a Diandita y así provocar una explosión. La onda expansiva lo mandaría a volar, y a pesar de ser intangible, involuntariamente la hoja de respuestas se habría pegado a su espalda. Si bien Reloj estaba seguro de que Danny haría lo correcto y la regresaría, la verdad es que la presión lo incitaría a considerar quedarse con ella. En ese momento notaríamos cómo la olla de salsa de la Nasty Burger comenzaría a sobrecalentarse, aumentando el riesgo de una explosión mayor, siendo que allí se nos revelaría que en la línea del tiempo predestinada, la familia y los amigos de Danny serían víctimas de dicho acontecimiento. Al oír una conversación de los protagonistas, el señor Lancer escucharía que Danny estaba pensando en hacer trampa, por lo que comenzaría a sospechar. En ese instante, al descubrir que la hoja de respuestas había sido robada, este le comentaría lo sucedido a Jazz, pensando que Danny era el responsable. Cuando este estaba por revisar las respuestas de la prueba, un nuevo enemigo aparecería para enfrentar a Danny, y ese era nada más y nada menos que Skulltech 9.9. Al venir del futuro, este era mucho más eficiente y peligroso, por lo que le daría muchos problemas a Danny, y Tucker tendría que intervenir con la tecnología. Al llevar su enfrentamiento hasta la Nasty Burger, una vez más la intensidad del combate continuaría sobrecalentando la olla, pero eso no sería todo. Cuando Skulltech había acorralado a Danny, dejándolo sin poderes, y estando por terminarlo, Tucker sabotearía su sistema para así detenerlo. Al caérsele un medallón especial, y debido a que este estaba conectado a Danny y sus amigos, estos aparecerían en la sala del tiempo de Reloj. Es allí donde los protagonistas descubrirían que Danny estaba destinado a hacer trampa en la prueba, y en un futuro sería el fantasma más malvado y poderoso de todos. Después de un enfrentamiento menor en el que Reloj demostraría tener la ventaja absoluta al poder manipular el tiempo, solo habría una cosa por hacer. Al descubrir que los medallones le otorgan inmunidad ante los poderes de Reloj y permiten mantenerse en un tiempo diferente, los protagonistas deberían escapar al futuro. Una vez que descubrieran el terrible estado de Amity Park, Valerie le tendería una emboscada a Danny, por lo que al atraparlo ella estaría a punto de destruirlo. No obstante, el Danny del
del futuro aparecería y al notar que contaban con los medallones del tiempo y ser atacado por Valerie, este la terminaría intentando aniquilar. Si bien Dani logró salvarla, el lamento fantasmagórico de su contraparte destruiría un edificio que estaría a punto de aplastar a Sam y Tucker. En el último segundo descubriríamos que ambos habían regresado al presente por haberse quitado los medallones. A pesar de que Dani intentó hacer lo mismo, el Dark Dani terminaría fusionándolo con el medallón para así impedirle escapar. De vuelta al presente, ya se encontraría a Sam y Tucker y les haría saber que estaba al tanto de todo lo que sucedía con Dani. Después de descubrir por su contraparte que la responsabilidad de todo era suya, Dani sería enviado hacia la zona fantasma y el Dark Dani se haría pasar por él. No solo terminaría convenciendo a Sam y Tucker que había solucionado todo, sino que intentaría asegurarse de que todo sucediera como debería para garantizar su existencia. Por otro lado, Dani terminaría encontrándose con varios de los fantasmas que había enfrentado en un futuro, lo cual significaría problemas. Jazz decidiría revelarle la verdad a Dani no solo respecto a la prueba, sino también sobre su lado fantasma con la esperanza de hacerlo recapacitar. Para evitar que Jazz le impidiera hacer trampa y así poder provocar la explosión, el Dark Dani la atacaría dejándola inconsciente. Sabiendo que su hermano estaba en peligro, lo primero que haría Jazz al despertarse sería enviar el boomerang por el portal fantasma para encontrarlo. Después de un largo viaje de 10 años hasta llegar al punto en donde estaba Dani, veríamos que en un intento desesperado, este aprendería a usar el lamento fantasmagórico. Al haberse liberado de todos los fantasmas, el boomerang terminaría encontrándolo y gracias a la nota de Jazz, Dani sabría que tendría que hacer una visita inesperada. Mientras Dark Dani estaba utilizando la hoja de respuestas para hacer trampa en la prueba, Jazz intentaría detenerlo, pero uno de sus clones la atacaría por la espalda. En ese momento, Dani llegaría hasta la que solía ser la casa de Vlad Masters y que se encontraba completamente en ruinas. Al preguntarle qué fue lo que sucedió exactamente, Vlad le terminaría contando la historia de cómo fue que Dani se convirtió en Dark Dani. Y es que debido a la muerte de toda su familia y seres queridos, Vlad lo acogió en su casa ya que no tenía nadie más que cuidara de él. El dolor que sentía hizo que llevara a pedirle a Vlad que separara su lado fantasma de su lado humano, ya que así se libraría de las emociones que lo hacían sufrir. No obstante, eso haría que, carente de toda moral o compasión, el lado fantasma de Dani separara al lado fantasma de Vlad para así poseerlo. Eso resultaría que el fantasma de cada uno se corrompiera y tuviera la maldad contenida de ambos, eliminando al Dani humano y Vlad sobreviviendo de milagro. En el presente, Dark Dani entregaría la prueba en la que había hecho trampa, por lo que el señor Lancer no tendría de otra que citar a los padres de Dani. Al darse cuenta de que con los guantes de ectoplasma podrían hacer que Dani se liberara del medallón, Vlad decide ayudarlo para impedir que el futuro fuera como es ahora. Una vez los Phantom habían llegado a la Nasty Burger para reunirse con el señor Lancer, Sam y Tucker intentarían advertirles del riesgo de la explosión en dicho lugar. Jazz aparecería para revelarles que quien estaba con ellos no era el verdadero Dani, por lo que Dark Dani les contaría la verdad sobre la identidad fantasma. A pesar de los intentos de detenerlo, este los terminaría capturando a todos y para garantizar que morirían, los pegaría a la olla que estaba a punto de explotar. Una triunfal entrada de Dani nos daría el tan esperado enfrentamiento final entre ambos. Y es que si bien Dani tuvo un golpe de suerte al colocarle el deflector de fantasmas y hacerlo explotar con un camión de gasolina, no todo sería tan fácil. Dark Dani demostraría ser mucho más poderoso, ya que tendría todas las habilidades de Dani y Vlad, por lo que estaría a punto de derrotarlo. En el momento vital, Dani utilizaría el lamento fantasmagórico para sorprender a su contraparte y con un segundo ataque lo mandaría a volar. Estando ambos demasiado débiles, Dani tendría que capturar al Dark Dani con el Thermo Phantom, pero ahora sería una carrera contra el tiempo. Dani no podría transformarse nuevamente debido al agotamiento por utilizar el lamento fantasmagórico, por lo que su familia terminaría explotando. En el último segundo descubriríamos que Reloj había intervenido para salvarlos a todos, ya que Dani había decidido hacer lo correcto, demostrando que en realidad el futuro no está escrito y que Dani merecía una segunda oportunidad. No por nada, al regresar en el tiempo para el día de la prueba, Dani contaría la verdad sobre lo que pasó y entregaría la hoja de respuestas, evitando así el futuro caótico, ganándose el aprecio del señor Lancer, y Jazz estaría muy orgullosa de él. De hecho, tanto Jazz como Dani tendrían un momento de hermanos en donde finalmente confesarían que ambos conocían el secreto de Dani, además de darle las gracias debido a que la nota que Jazz envió fue lo que le ayudó a Dani a regresar al presente y así prevenir aquel futuro. Terminando todo en Reloj haciéndose responsable por lo que podría acontecer con Dani y guardando el Thermo Phantom que todavía tendría al Dark Dani.
Y es así como concluye esta historia. Por lo que ahora créanme que tenemos muchísimo para analizar sobre el mejor episodio de Danny Phantom. De buenas a primeras podemos notar cómo se maneja una historia mucho más oscura, añadiéndole una premisa interesante como el vistazo al futuro. Siendo una decisión arriesgada el tomar la muerte de los seres queridos de Danny como un detonante de una serie de eventos que darían lugar a algo fatídico. No por nada el dilema presente en Danny respecto al temor al futuro tiene un mayor impacto, tomando en cuenta que así como muchos superhéroes tiene una identidad secreta. De hecho, el episodio maneja muy bien un tema que suele pasar por alto, y es cómo el lado humano de Danny es igual o incluso más importante que su lado fantasma. Siendo el momento en el que Danny decidió renunciar a su humanidad que nos dimos cuenta de lo increíblemente peligroso que puede llegar a ser su lado fantasma. Además de conseguir que el antagonista principal, o sea Dark Danny, tenga una historia de origen bastante brillante y muy bien pensada. Y es que al tener la mitad fantasma de Danny y la mitad fantasma de Vlad, y por ende poseer las habilidades combinadas de ambos, fue que se creó una amenaza real. A pesar del poco tiempo que llegó a aparecer el Dark Danny, uno de los momentos que más me llegó a llamar la atención fue al mencionar lo siguiente. Tú y tus ocurrencias. Olvido tu curioso sentido del humor en mis momentos de debilidad. Lo cual me hace creer que Dark Danny en realidad es mucho más complejo de lo que uno podría pensar, y que quizás no ha abandonado por completo su humanidad. De hecho, por su habilidad de transformarse en Danny, a pesar de haberse separado de su lado humano, he llegado a pensar en una teoría. Y es que en la línea del tiempo original en realidad no mató a Danny como Vlad llegó a creer, y que de alguna manera logró poseerlo pero manteniéndose como fantasma. O posiblemente uno de sus poderes sea cambiar de forma sin más. Y hablando de poderes, algo que realmente me habría encantado sería que en este episodio nos hubieran dado el presagio de los poderes de hielo que obtendría Danny. Aún así, la inclusión del lamento fantasmagórico estuvo muy bien. Y un detalle que seguro muchos habrán notado fue que Dark Danny continúa existiendo en la línea del tiempo a pesar de haber prevenido el futuro en donde fue creado. Habrá que recordar que este no es el único capítulo de Danny Phantom en donde se realiza un viaje en el tiempo, ya que unos cuantos episodios después, Danny intentaría prevenir que Vlad fuera víctima del ectoacné, aunque pone su existencia en riesgo como en volver al futuro. La razón por la que Dark Danny puede seguir existiendo no es solo por haber conservado uno de los medallones del tiempo que recogió en el futuro, sino también porque si bien el lado humano de Danny logró prevenir el evento catastrófico, Dark Danny también sigue teniendo la mitad fantasma de Vlad. Cambiando un poco de tema, este es uno de los mejores episodios que muestra la relación de hermanos entre Danny y Jazz, siendo esta fundamental para la historia. Jazz estuvo dispuesta en todo momento a ayudar a Danny, estando consciente del dilema por el que estaba pasando su hermano. De hecho, al descubrir las intenciones de Danny de hacer trampa en la prueba, en lugar de acusarlo o detenerlo, primero lo intenta hacer recapacitar. Además del hecho de que al enviar el boomerang por el portal fantasma para decirle a Danny que debía encontrar a Vlad fue de vital importancia para detener a Dark Danny. Pero sobre todo, Jazz fue, aparte de Valerie del futuro, la única en tomar acción directa para enfrentar a Dark Danny intentando prevenir la catástrofe. Cada escena en la que aparece Jazz podemos notar de manera muy sutil lo bien que complementa a Danny, ya sea encubriendo su identidad secreta al retirarse para permitir que Danny enfrentara a Diandita, defender a Danny de la acusación del señor Lancer sabiendo que en realidad él no robaría las respuestas. Incluso Dark Danny llegó a subestimar a Jazz al revelarle su plan y cuál sería la forma de detenerlo por su exceso de confianza. En mi opinión, de todos los personajes secundarios, Jazz se me hace una de las más interesantes y por mucho. Hablando de personajes secundarios, tenemos puntos buenos y unos no tanto. Primeramente, para ser el mejor episodio de todo Danny Phantom es de sorprenderse la poca participación de Sam en la trama, siendo que Tucker tiene más momentos para brillar, como al hackear el sistema de Skulltech o descubriendo que los medallones les permitirían enfrentar a Reloj. Valerie en el futuro es la única que puede hacerle frente a Dark Danny e incluso tiene un momento en el que revela que aún podría tener sentimientos por Danny. Aún así, Sam realmente no tiene muchas oportunidades para aportar a la trama, ya que incluso está dispuesta a no intervenir en el hecho de que Danny haga trampa. Asimismo, me sorprende muchísimo el poco protagonismo que se le dio a Vlad en dicho episodio, dejándolo aparecer solo unos cuantos minutos. Y no es para menos cuando la mitad de Dark Danny es parte de él y por ende podría haber tenido un papel mucho más importante.
Es más, unos pequeños puntos débiles para la trama que logré identificar son los siguientes. Cuando el señor Lancer logra escuchar de fondo que Danny hará trampa, lo considero un argumento muy divagante para empezar a sospechar de él, ya que si bien la hoja de respuestas había desaparecido, también es cierto que el maletín estuvo todo el tiempo con él, por lo que era bastante improbable. En mi opinión, era mucho más factible que al referirse con trampas fuera el hecho de pedirle a Jazz que le diera las respuestas de la prueba que le había tocado a ella. No por nada, en el mismo episodio mencionaron que ella había obtenido el mejor puntaje registrado hasta ahora, y pues siendo su hermana no sería tan extraño. Además de ello, algo que no me terminó de convencer mucho fue que la batalla final se sintió muy fácil para Danny y que en realidad fue muy breve. Se supone que Dark Danny no solo es el fantasma más poderoso, sino que posee todas las habilidades tanto de Danny como de Vlad combinadas. A pesar de que Danny aprendió el lamento fantasmagórico en un momento de adrenalina y de ser su ataque más poderoso, todo se resolvió con 2 ataques. A lo mejor y sonará muy fantasioso, pero si se hubiera logrado incorporar a Vlad para juntar fuerzas y enfrentar a Dark Danny, nos daría una mejor batalla final. Algo que posiblemente habría salido mejor si en lugar de un episodio fuera una película. De esta manera habríamos tenido más tiempo para explorar un poco más del futuro de los personajes y de incluir un poco más en la trama a otros personajes secundarios. Pero de lejos, algo que me terminó gustando fue la participación de Reloj, el cual por cierto es mi fantasma favorito de todos. Reloj, a diferencia de cualquier otro personaje, es una entidad completamente neutral que está observando todo acontecimiento presente en la trama. Si bien los observadores le ordenaron destruir a Danny, las acciones de Reloj fueron simplemente brillantes. Reloj no resuelve los dilemas de Danny, no le facilita el camino ni toma las decisiones por él. Incluso teniendo la habilidad para vencerlo y eliminarlo, le permitió a Danny redimir sus acciones y por ello termina dándole una segunda oportunidad. Poco más puedo decir, pero es un personaje que me encantó. El peor de los enemigos es definitivamente el mejor episodio de Danny Phantom en cuestión de historia y trasfondo, consiguiendo crear un villano de origen interesante, teniendo muchísima relevancia de cara al futuro con las habilidades de Danny o sus relaciones con los demás personajes. Y es que a pesar de haberlo visto en mi infancia, no fue hasta ahora que logré apreciar mucho más lo bien construido que está el capítulo. Apreciaría muchísimo si pudieran compartir el video con más gente que le gusten las series de nuestra infancia, así como también seguirme en todas las redes sociales que tendrán abajo en la descripción, especialmente porque estamos increíblemente cerca de llegar al 1.000.000 de suscriptores. Se cuidan, gente, nos veremos pronto.